Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y si no me ven de pie, frente a en contraplano con nuestra querida y contaminada, flotando en el espacio, es que tenemos un invitado. A veces son más. Pero el invitado de hoy tiene un peso específico y tantas horas de vuelo en el ámbito puramente internacional y en el ámbito diplomático, que quiero ahorrarme bastante de la introducción, pero no sin hacerle justicia, en lo que respecta a mi verso, porque tenemos nada menos que a Roy Chatterton Matos. Creo que somos sobrevivientes de la vieja izquierda cristiana o algo así. ¿Cómo lo definirías tú? Sobreviviente de una esperanza que sigue. Me gusta eso porque Epur se mueve. Sin embargo, se mueve. Cuando nosotros estábamos en Uruguay, yo había dejado ya la Fuerza Aérea y baja honorable, y estaba militando duro en la izquierda. Fuimos los primeros en plantear a la izquierda marxista y a todos los tipos de izquierda, porque allá había anarquista, trotskista, lo que se te ocurriera. Tupamaro. Sí, bueno, el Tupamaro fue un fenómeno paralelo y único, del cual hay que hablar, pero en aquel momento, con honestidad ingenua, en plena Guerra Fría, fuimos a hablar con el secretario general del Partido Comunista y dijimos, la Juventud Demócrata Cristiana, señores, este paisito encantador, si no nos ponemos todos de acuerdo, no sale de lo que está, el gobierno de la oligarquía, los terratenientes, los banqueros. Y entonces la respuesta fue, ¿cómo? Frente Amplio, secretario general del Partido Comunista, ¿no? No lo voy a nombrar. Época de Guerra Fría. El secretario general era como el cardenal y Moscú era el Vaticano de la izquierda, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes quieren Frente Amplio con quién? ¿Con Juan Pablo Tierra y 4 pendejitos como ustedes? Por favor. Dogmatismo aquel, ¿no? Bueno, ahí va el Frente Amplio por su tercer gobierno. Por si mueve también. Pero la realidad es que siempre veíamos con cierta santa envidia el hecho de que la democracia cristiana en Venezuela funcionara y estaba en posibilidad, y en efecto llegó de llegar y llegó al gobierno, ¿no? Y lo veíamos con cierta envidia. Y también tuve un shock, porque cuando llegué aquí empecé a hablar de lo que era la pobreza, el contraste de aquella Venezuela 430, hiperconsumista, y aquella pobreza en los cerros, que me los recorrí todos. No hay uno donde yo no haya estado. Lo digo con mucho orgullo. Claro, fotógrafo, camarógrafo que iba conmigo iba mentando madres, ¿no? Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 4 de la tarde, no había teléfono celular, no había donde comer, no había nada. Y una experiencia muy enriquecedora. Y entonces, ellos, cuando estuve trabajando en una campaña, fíjate por qué me tomo el tiempo, ¿eh? No es que me estoy dando bomba. Aquí, tú recordarás que Acción Democrática traía a los asesores del Partido Republicano. Napolitan. Copey, a Napolitan y todos aquellos cuartobates, ¿no? Y Copey traía a los asesores del Partido Demócrata. Entonces yo me calé así, como quien se cala una bayoneta. Una campaña completa, agotadora, con los asesores que había sido de Kennedy, ¿no? Una experiencia estupenda. No sé si necesariamente transferible, pero ahí va. Bueno, aquella Venezuela que tú y yo conocimos, en la que decir democracia cristiana era hablar de pesos pesados, ¿no? Y la posibilidad de llegar al gobierno. ¿En qué se ha transformado ahora? En un movimiento de derecha neoliberal, en algunos casos renegado de corrientes progresistas del catolicismo internacional, aun cuando ya la palabra católico de suyo significa universal, pero había corrientes de pensamiento, por ejemplo, en Chile, que eran como para sentirse orgulloso, si es que uno puede sentirse orgulloso de los mártires. Pero tuvimos muchos mártires. Lo mismo pasó con el tema de la teología de la liberación, que en medio de altibajos y disidencias había de todas maneras una dignidad política, que luego en el caso de Copey se transformó en un partido político común y corriente, que parece haber recuperado con Eduardo Fernández y su hijo algo de sensatez y de pragmatismo político que bastante falta nos hace
en estos tiempos de violencia y de negación. Y de malos vecinos, ¿no? Me parece muy bien la palabra vecino, porque de vez en cuando se nos va la mano y hablamos de hermanos. Sí. Hay que Con respetar. vecino basta. Sí, vecino y hasta ahí y basta. Sí, y basta de vecinos. Sí. Porque las 7, que ahora son 9 bases gringas, y haber cedido el espacio aéreo, marítimo y terrestre, es el portaaviones para invadir a Venezuela. Y eso está, el plan está listo hace tiempo. Ahora, Tanto tiempo como 200 años. Lo que pasa es que la tecnología ha avanzado y a partir de Santander, el traidor Santander. pues ya no es la tecnología utilizada para asesinar a Sucre o para tratar de asesinar A Libertador. a Bolívar en el Palacio de San Carlos, sino que a partir de allí la vecina República de Colombia, hermana en su mayoría, no hermana y enemiga en su minoría oligárquica, pues comenzó una carrera para anotarse el primer lugar en el mundo en materia de magnicidios. Después siguen los Estados Unidos, México y un poco más lejos la India y Pakistán y quizá Afganistán. Recuerda eso, que la última vez que pisé la embajada de la hermana república, estaba almorzando codo a codo con Luis Carlos Galán y me dijo, le digo, ¿tú de verdad vas a meter la mano en ese avispero? Tremenda corrupción y todos los vendepatrias que hay ahí. Dice, mira, Walter, voy con todo y si no te cumplo, esta es mi tarjeta y este es mi número privado. Voy con... Tú sabes lo que te puede costar, me dice, sí, pero voy con todo. Bueno, Como dice la canción, lo mataron de la manera que no había otra. Debajo de la tarimita donde estaba, Sí. 2 ráfagas de UCI. como dice la canción mexicana, a propósito de México, Que es el tema Juan Charrasqueado no que tuvo debemos tiempo, abrir. sí, no tuvo tiempo de montar en su caballo, lo mataron de inmediato. Pero hay una larga lista, candidatos presidenciales, magistrados, generales, jueces, políticos, parlamentarios, en una sucesión inagotable de asesinados por la oligarquía colombiana y por el paramilitarismo que se ha enseñoreado en ese país al cual queremos tanto, pero del cual no podemos negar que es un exportador de crimen y de narcos. Tú fuiste canciller, embajador en los más importantes cargos, pero en este momento tienes toda la libertad que indica la discreción para poder hablar, ¿no? Cuéntame, ¿dónde estamos parados? Hablemos de México, por ejemplo, que es un temazo ahora, ¿no? Mira, me provoca decir dos cosas después de mucha angustia, de mucho sufrimiento, sobre todo después de haber visto a México por muchos años participando en un plan dirigente en el linchamiento de Venezuela. Pero ahora podemos decir, viva México, bravo México. La paciencia paga. Y López Obrador, en materia de resiedumbre espiritual e intelectual, se puede semejar a otros casos de resistencia y de persistencia. Caldera es un caso, 3 o 4 veces candidato. Allende, 3 o 4 veces. Lula, 4 veces. Y al fin sus pueblos terminaron llevándolos a las posiciones primeras en la jefatura del Estado, en sus respectivos países. Un ejemplo de perseverancia también, ¿no? Sí, claro. Mi abuela decía, persevera y alcanza. Así de sencillo. ¿En qué punto pondrías tú, ahora que no eres canciller y claro, embajador eres para toda la vida, porque ese es un cargo vitalicio, pero ¿en qué pondrías tú la situación que tenemos con Colombia? 7 bases gringas, ahora son 9, ceden el espacio aéreo, terrestre, marítimo. La última es, haga lo que haga un soldado, así le viole la hija al presidente, no lo pueden entregar a las autoridades nacionales. Mira, en un punto donde yo creo que no sé si estamos tan seguros de que la amenaza es inminente, porque todos los movimientos que está haciendo Colombia son preparativos para una guerra. Están haciendo trabajo sucio a un energúmeno en la Casa Blanca. Por eso el plan, varias veces he dicho que los Estados Unidos lucharán
en el territorio de Venezuela hasta el último soldado colombiano. Ahora se equivocan porque aun cuando estamos cercados, no estamos aislados, tenemos poder político popular y tenemos poder de fuego. Y además la vana ilusión de los represores oligárquicos de Colombia de que van a entrar en Venezuela como Pedro por su casa está muy alejada de la realidad. Lo que va a pasar es que nuestra resistencia, y creo que lo dijo hablando de Pedro Carreño, nosotros vamos a resistir, pero resistir no es haciendo de Venezuela una trinchera, que para ciertos casos prácticos puede serlo. Nosotros vamos a resistir penetrando el territorio colombiano. Hay algo que la gente no ha percibido y no es la educación que nos dieron. Pero en realidad Venezuela es un país que hizo su guerra del Pacífico. No todo el mundo recuerda eso, ¿no? No, es que no lo sabe, porque no me refiero a la guerra del Pacífico desafortunadamente entre Chile y Bolivia. Es que todos los países que liberamos son países del Pacífico. Nosotros no fuimos a liberar a Brasil o Uruguay, cada uno de ellos se encargó de su propia situación. Pero desde el Caribe nosotros bajamos al Pacífico y liberamos a más de un país, incluyendo Panamá, que fue desgajada por eso que llaman la venta de la patria, a bajo precio, creo que fueron unos pocos millones de dólares. Necesitaban el canal. Exactamente. Pero ahora hay un viejo plan, ahora no, siempre hubo, un viejo plan de hacer otro por Nicaragua, ¿no? Claro, y esa puede ser una de las razones para desestabilizar a Nicaragua. Además Nicaragua tiene un mar interior, hay tiburones de agua blanca, ¿no? Sí. De agua dulce, perdón. Y en esa política internacional hay muchos tiburones multicolores de los cuales debemos disponer oportunamente. ¿Sabes que yo almorcé con Somoza, así como estamos tú y yo? Y un grupo estaba la crema del periodismo estadounidense, y no sé por qué me llegó a mí la invitación. Estaba lo que había entonces, no había CNN, pero estaba ABC, CBS, la Columbia Broadcasting System, por supuesto, y estaban todos los periódicos, New York Times, Washington Post, todo aquello. Y el hombre que tenía su agencia de relaciones públicas pagada por años, ya sabía qué preguntas hacer, qué hacerle a cada uno, y tenía la desfachatez de decir, por ejemplo, ¿ustedes qué creen que un país como Costa Rica no tiene armas? ¿No? Eso es un cuento y cosas así, ¿no? Y llegué cuando asesinaron a Chamorro, el director del diario La Prensa, ¿no? Y en ese momento, el hombre, lo que él decía era palabra santa porque pagaba a la agencia que le hacía el lobby. Y pienso que nosotros tal vez, ahora no sé si valdrá la pena, pero tal vez hemos descuidado un poco el papel del lobby en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Mientras que algunos vecinos le venden el alma al diablo para tener un buen lobby allá, ¿no? Y se bajan los pantalones. Y se bajan los pantalones. Es uno de sus deportes favoritos. 7 veces. Eso fortalece las rodillas. Sí. Y por eso le es tan fácil arrodillarse ante el amo norteño. ¿A dónde vamos con esta situación? Porque es inminente que este energúmeno de la Casa Blanca quiere, bueno, multimillonario, lo que allá es ser un gran personaje, capitán de empresas, y ahora Pero quiere... sabes que los verdaderos multimillonarios se burlan de él. Sí. Porque lo que tiene son 3 o 4 mil millones de dólares. Yo me conformo con uno. Pero es un parvenu. Es un recién llegado, en cambio otros señores que tienen 70, 80 mil millones de dólares. Ya estamos hablando de negocios serios. Claro, pero los demás, es una payasada. Pero los demás mandan con sus títeres. Claro. Mientras que este dijo, ahora lo que me falta es ser presidente. Y como el cargo de presidente trae consigo el de comandante en jefe, voy a tener mi guerra. Va a pulsar el botoncito con la intención de llevarse a Venezuela por delante. Cuando tú ves, por ejemplo, algo que... Si no fuera tan trágico, sería hasta ridículo. El vicepresidente de los Estados Unidos recorriendo Sudamérica, buscando candidatos a acompañarlos en la invasión de Venezuela. El derrocamiento de Maduro. Ojo, de eso no se ha hablado suficiente. Quisiera que le dieras a ese tema la amplitud necesaria, valiéndonos de la cobertura que tiene Ducien. Bueno, es la repetición de la historia, porque no es ninguna novedad lo que está pasando.
Los Estados Unidos invadieron Nicaragua con sus Costa tropas. Rica, Panamá. Costa Rica, Panamá. Invadieron Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sí. Y ahora nos vamos con todo. Santo Domingo, Santo Domingo. que produjo brutal. uno de los héroes militares de América Latina, que por cierto yo debo señalar, porque inclusive en una vieja izquierda, algo vetusta, todavía queda el concepto de que los militares son gorilas. Y claro que hay gorilas dentro de la Fuerza Armada de todos nuestros países, pero hay que ver la cantidad de líderes militares que ha producido este continente, revolucionarios, de izquierda, progresistas y en algunos casos hasta mártires. Entonces, podría comenzar por Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Juan José Torres, el general Schneider en Chile o el general Prats en Chile, el capitán Lamarca en Brasil. Y estoy hablando solamente de militares, Torrijos en Panamá. Y así a lo largo de todo el continente vas encontrando... Estuve con Torrijos en Panamá y tú sabes que... Hombre simpático. Sí, y me dijeron, retírate, lograste la exclusiva, retírate. Le digo, bueno, pero si aquí va a haber joropo, yo me quiero quedar. No, retírate. Cuando volví al palacio, que era un verdadero palacio de comando, no quedaba piedra sobre piedra. Era tierra, era bíblico, Sí. tierra aplanada, arrasada. Y todas las casitas de madera que eran la postal del viejo Panamá, desapareció. Eso quieren hacer con nosotros. Exactamente. A partir de la frontera, pero de pronto nos entran por otro lado. Siempre encontrará vasallos, inclusive vasallos venezolanos. Me acuerdo. Lo cual es una vergüenza. Fíjate, ahora me acuerdo de una frase de Torrijos. Estaban todas las cadenas gringas, menos CNN, que no existía. Y cuando ven que él me declara a mí, ponen el micrófono y él dijo, no, a ustedes no les voy a declarar, le voy a declarar a él. ¿Y eso por qué, general? Porque él no pertenece al club de la desinformación como todos ustedes. Digo, Sí. papá, ahora se la jugó completa, ¿no? Porque educado por ellos, pero decidió ser nacionalista, como era su espíritu. Velasco Alvarado. Y habrá que revisar oportunamente a Pérez Jiménez, Sí, señor. que Pérez Jiménez terminó matando y robando menos que los gobiernos democráticos a partir del 58, torturas más leves y 0 desaparecidos. No eran torturas de la CIA. Y además nos dejó con el reactor nuclear, Fernández Morán, Coincidiendo con Perón. con Perón, Eso y se hablaban frustró. del peligroso eje Caracas-Buenos Aires, ¿no? Sí, que Los Chávez nacionalistas. Chávez lo repitió a su manera y con su lenguaje propio. Qué cruel y qué cinismo, ¿no? Ahora, cuéntame algo. En esta realidad es evidente que se traman muchas y muy feas cosas contra Venezuela. ¿Cómo ves el panorama? Yo veo nubarrones, puede desatarse una tormenta, pero nosotros vamos a resistir, nos vamos a defender. Y además debemos apoyar nuestra Fuerza Armada Bolivariana con un componente extra con el cual no contaban nuestros enemigos, que es la milicia. Una milicia que erice al país de cañones de fusiles. Significa que los potenciales invasores encontrarán trincheras en cada esquina y francotiradores en cada balcón dispuestos a golpear. Y eso se convierte, aparte de un problema hasta de logística militar, en un problema político que se va a vertir sobre el territorio colombiano y sobre los Estados Unidos y sobre la diabólica Unión Europea. Me gusta eso de diabólica Unión Europea. Aquellos que tanto le matamos el hambre después de la Primera y la Segunda Guerra, ¿no? Y ahora nos llaman ¿qué? Sudacas. Sí, hay un desprecio hacia nosotros. Comenzamos por esta bruja llamada, ¿cómo se llama? Mogherini, que no pierde oportunidad para condenarnos. Y en una Europa increíble donde el gobierno de Francia, un país con el cual nunca hemos tenido problemas y que nos ha servido de inspiración para muchas cosas buenas, se ha convertido en un enemigo de Venezuela. Francia,
Alemania lo hace a través de una emisora criptonazi, muy buena, por cierto, en cuanto a la calidad de sus programas culturales, que es la Deutsche Welle, que presenta siempre. Tienen hasta una argentina nazi llamada Pía Castro. Cuando habla de Venezuela, está hablando con un productor de arepas en Venezuela y termina hablando de Venezuela, de Chávez, y ella se engurruña como una sensación placentera, erótica, para descargar y descalificar a nuestro país. Es un espectáculo todos los días. Yo recomiendo leer, ver Deutsche Welle y de paso aprender alemán, que es una lengua muy bonita. Yo estuve en plena Guerra Fría de maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana. Y aquellos sí eran maniobras, ¿no? Cuando había que decir a Moscú, ojo, son maniobras. Sí. Y sé de qué hablas. Y también sé que cuando uno piensa cómo ha cambiado el tablero geopolítico, aquel cuentico dramático, por cierto, ¿no? Que no estuvo al borde de algún problema nuclear, del enfrentamiento en los momentos más graves del este-oeste, ahora eso se desdibujó y hay nuevas tendencias de áreas de influencia y choques de capas tectónicas muy graves, ¿no? ¿Cómo ves ahora? ¿Qué ves como prioritario? Bueno, eso es parte del agotamiento, no del modelo económico, que también le tocará lo suyo, ya comenzó a tocarle lo suyo, sino del modelo de poder ejercible. O sea, el imperio, por supuesto, es como una fiera herida, todavía tiene capacidad para matar, para cometer crímenes. Eso de enjaular muchachitos a nadie se le había ocurrido antes. Ni siquiera Hitler lo hizo. No, Hitler cometió una serie de crímenes espantosos, a cual más espantoso. Pero los Estados Unidos tienen una tradición de albergar, entre comillas, a muchachitos, sean de origen japonés, de origen chino, de origen coreano, de origen centroamericano y de origen mexicano, por supuesto. Porque hay una crueldad innata en el sistema político económico del capitalismo de alto nivel como es el de los Estados Unidos. Lo que ha pasado con este señor en la Casa Blanca, hablando de construir un muro, a mí que me tocó cruzar el muro de Berlín, el verdadero, ¿no? En plena Guerra Fría, sí, para poder ir a ver las ruinas de Babilonia, que se la habían traído completa, ¿no? Después de haber estado allá, lo que faltaba, lo fundamental, se lo habían traído. Me acuerdo que había una de la Deutsche Welle que resultó ser oficial de reserva. Cuando vio mi currículum, digo, ah, yo quiero ser el guía de Walter, ¿no? Y aquello parecía de película, ¿no? Una raya en el piso, un paso dentro de aquel muro, y me dijo, mira, Walter, esta es la hora tal, si a la hora cual tú no estás aquí, tú ya no eres mi problema. Tú vas allá, al otro lado, porque tú quieres ir y es tu responsabilidad. Y yo, bueno, es que si estuve en el Medio Oriente y todo lo que no pude ver está del otro lado, tengo que ir al Museo Pergamón a verlo, pues, que eso fue lo que yo estudié, pues. Ese es un museo de productos del robo. De productos del robo. Incluyendo, creo que la cabeza de Nefertiti. Sí, sí. En Berlín, sí. Lo que uno estudió en el bachillerato, aquí era la francesa en el sur, lo tenían robado y llevado para allá. Digo, me fui al Medio Oriente a tratar de ver eso y estaba en Berlín del otro lado. Eso me ha ocurrido. El otro día conocí a una señora muy agraciada, por cierto, pero guardando los extremos, muy parecida a una de las bellezas prehistóricas, que es la Venus de Willendorf. No es poca cosa, ¿no? No es poca cosa. Entonces uno se ríe pensando cómo se repite la historia, sin quererlo ella posiblemente. Ahora, dime una cosa. Es obvio que este señor, el energúmeno de la Casa Blanca, como lo llamo yo, quiere ser comandante en jefe y hacer historia. Es obvio que nosotros somos la mayor reserva de petróleo y estamos a 4 o 5 días de navegación y la de Medio Oriente a 45. Somos una presa, pero hay otro energúmeno que es frío, que es el que tenemos al lado, de una familia de varias generaciones de violencia, de una familia perversa que no tienen nada de santos. Me acuerdo que yo dije, y lo escribí y está en mi libro 76 Domingos, ¿no? Hace años lo escribí. Y que los santos ya tuvieron un presidente y no van a parar hasta tener otro. Y ahí vamos a ver quiénes son los hermanos.
Y son unos estafadores los santos. El proceso de paz en Colombia, en el cual participamos nosotros activamente. Pusimos toda la carne del asador y ellos saboteaban. Inducidos por Chávez. Como decían los gauchos, estaba el asador, el asado en lo mejor y vino alguien y lo escupió. Eso es un insulto brutal, ¿no? El asado es todo un ritual y muy lento y nada de fuego fuerte. Sino Hay otra versión que es que se lo quieren comer. Sí, algunos devorarlo, engullirlo. Hay coprófagos. Hay coprófagos, sí. Pero tenemos también aquí algunos compatriotas coprófagos que no encuentran la manera de hacerle daño y generar vomitivos en contra de nuestro país. Mira, ya que México es noticia, tenemos unas imágenes que quiero compartir contigo y con nuestros televidentes. Señor director, cuando usted disponga. Bien. ¿Qué tenemos acá? Los resultados, analízanos. ¿Qué pasó? Creo que lo dije con otras palabras, la paciencia paga. Porque en el 2006 López Obrador ganó las elecciones, se las ganó a Calderón. Calderón, candidato de la ultraderecha católica, que por cierto a través de una empresa como Bimbo se ha dedicado a financiar a la oposición venezolana. Comprobado eso, ¿no? Porque lo he oído de dos fuentes. Creo que sí. La empresa se llama Bimbo. Y a ti te creo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Bimbo, el hijo del señor Servitje, creo que es de apellido catalán, que fue a reclamar una denuncia pública que yo hice. Bueno, yo se la ratifiqué. Es gente que protege, financia a los legionarios de Cristo. Ah, la ultraderecha que se ampara. Primero Justicia fue de los primeros beneficiados. Julián Schonblau. Sí, pero por esas cosas curiosas, incluso también por los incompetentes que tenemos infiltrados en nuestro proceso, pues voy a decirlo en palabras rudas, nadie le paró a mi denuncia. La denuncia que tú hiciste, yo la hice. En otro proceso hubiera sido primera plana, paren las rotativas y todavía estaría reverberando en el sismógrafo. ¿Qué pasó? ¿Qué poder extraño apagó esa brutal denuncia? No sé, hay apoyo católico de derecha, pero hay católicos de izquierda también. El negocio de Bimbo es buen negocio, seguramente mañana me demandarán o vendrá algún alto ejecutivo vasallo a pedirme explicaciones o a buscar atemperar los humores, pero yo no estoy de humores, simplemente es una cuestión objetiva. Y además felizmente estamos en el canal que estamos. Claro, pero lo que pasa es que esa gente ha hecho daño al país y es esa la derecha que estaba totalmente en contra de López Obrador, lo sabotearon y de acuerdo a las cifras del Instituto Electoral de la época, López Obrador perdió por 0,30% del volumen total de votos. Eso fue en el 2006. ¿Cuánto? Repíteme la cifra. Porcentaje. Sí, porcentaje. Sí, López Obrador debe haber perdido aproximadamente en ese momento por el 0,36%. Cifra del fraude. Luego en el 2012, fíjate lo curioso que son unos asuntos y la diferencia de la calidad democrática de nuestro gobierno, de nuestro presidente Maduro, que es un demócrata de verdad. En las elecciones en México 2012, cuando salió electo el muñeco de torta Peña Nieto, una de las estrellas de la diplomacia mexicana, el embajador Jorge Montaño, me llamó para pedirme que nuestro gobierno reconociera al presidente Peña Nieto como presidente electo de México. Así se hizo, pero por una razón
muy simple, no intervención. Entonces reconocimos al gobierno de Peña Nieto. Y hace aproximadamente un mes y medio hubo una declaración oficial del gobierno de México desconociendo la legitimidad del gobierno de quien los había reconocido en su momento oportuno. Repítelo, explícalo, subráyalo. Subrayo, reconocimos a un gobierno bajo la inspiración de no intervenir en los asuntos internos de ningún país, en este caso concreto México, que tradicionalmente fue muy apegado al principio de no intervención. Y el reconocimiento vino rápido, eso alivió a los mexicanos que temían que no se reconociese la victoria del Estaban PRI. volando en un ala y una plegaria. Exactamente, y después, 6 años después, el gobierno de México, el mismo que recibió los beneficios de una respuesta diplomática del gobierno de Venezuela, conoció la legitimidad de la victoria de nuestro líder y presidente Nicolás Maduro. Así de simple. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y qué malos hijos tiene. No tiene problemas propios, además, ¿no? Entonces ahora tenemos a un líder popular comprometido con su pueblo, con un historial de eficiencia y honestidad. Ambas cosas. Y bueno, por ahí hay algunos reconociendo la legitimidad y la idoneidad del proceso, etcétera, etcétera, pero como en el tango todo es mentira. Me viene a mente ahora algo que dijo el senador Paul Coverdale, que debe estar en la 5ª paila o la 7ª paila del infierno. Debe tener una paila VIP. Depresión, además. Sí. Porque ese es duro de... La cocción es difícil. Es duro de hablar. Son malos. Ni el diablo le hinca el diente a ese, ¿no? No, son malos. Es como Santos. Paul Coverdale, Santos. Para controlar a Venezuela, es decir, toda su riqueza, es necesario ocupar militarmente a Colombia. Lo digo así con ese descaro, ¿no? Y Santos tiene sueños eróticos con Venezuela. Y como es un hombre malo, tiene algunas ideas crueles. Es decir, acabar con nuestro país. A lo mejor, como decíamos antes, decía nuestro viejo, tira la parada y se nos mete por algún lugar, o algún lugar donde él piense que nosotros no hemos previsto una invasión colombiana. Yo hasta le recomendaría ver los videos del coronel Macario del 2002 sobre la posible invasión de Venezuela. Se puede encontrar con un gran chasco. Pero además es insólito esto. ¿Qué diablos? Nuestras Fuerzas Armadas cuando cruzaron la frontera fue para darle libertad a 5 naciones. Sí. ¿Y estos con qué pagan? Como paga el diablo, ¿no? Con desconocimiento, con ingratitud. Por eso mi recomendación personal, yo no tengo idea de cuán fuertes estemos en reserva de fuego, pero yo diría que tenemos que armar aún más a Venezuela. Y la reserva... Hacerle demasiado costoso una posible invasión de Venezuela. Porque testículos nos sobran. Sí, testosterona también, pero estos tipos son tan traidores pero que se van debajo del felpudo de Estados Unidos. Necesitamos armamento y mayor poder de fuego. Creo que tenemos bastante. Y sobre todo... Yo sueño con llegar al Pacífico, porque si se meten aquí vamos a seguir la tesis de Pedro Carreño y nos vamos para el Pacífico. Aclara lo de la tesis de Pedro Carreño. Es muy simple. Resistencia no es cavar una trinchera, que eso está bien hacerlo en la guerra convencional. En la guerra del 14. Pero vámonos para... Sí, la guerra del 14 es horrible. La Primera Guerra Mundial. Eso es brutal, 14-18. Vámonos para Cali, por ejemplo. ¿Y por qué no a Buenaventura? Para liberar a los negros colombianos, porque los negros colombianos o nuestros compatriotas hermanos colombianos afroamericanos
Ni siquiera pueden entrar a todos los lugares que quisieran. No, porque son negros. Claro. Entonces... Solo viví yo. Yo hice vida de sí, marino. Yo he visto algunas... Siendo Fuerza Aérea, hice vida de marino, visité muchos puertos de incógnito. Yo he ido muchas veces a Colombia. Santa Marta, Barranquilla. Cartagena. Buenaventura en el Pacífico. Sí. Retorno. Todo eso lo hice. Sí. A mí nadie me cuenta cuentico, a ti tampoco. Yo he hecho hasta el joropódromo. Ajá. Porque si uno se va a Villavicencio a bailar en el joropódromo, aquello es como estar en Venezuela. Pero esos no son los que están mandando en Colombia, es la oligarquía. La oligarquía es tan descarada, sí. Tan descarada. A mí me cuesta creer el descaro de la oligarquía, ¿no? ¿Por qué tenemos 6 millones casi de colombianos, hermanos, viviendo acá? Con educación gratis, con salud gratis, con todas las facilidades. Cada niñito con su canaimita. ¿Van a tener eso en Colombia? ¿Qué les ocurre? Eso quizá para los hijos de los blancos. Porque aquellos que no son negros, pero que son muy pobres, tampoco van a beneficiarse de la ventaja de una tecnología avanzada. Porque hay el desprecio hacia el pobre. Y Colombia es un país que exporta, aparte de cocaína, exporta criminales. Exporta equipos para hacer trabajo sucio. Sí. Exporta magnicidas. Lo que pasa es que aquí no han logrado acercarse. Están controlados. Y bueno, pero tienen gente dispuesta a incorporarse en un alzamiento contra el presidente Maduro. Y el caos, perdón. Pero además, cualquiera de ellos tuvo que hacer el servicio militar obligatorio como mínimo, ¿no? Sí. O hacerlo del lado de los espontáneos. ¿A qué nos lleva esta situación de la que en buena fe nos reímos porque primero tenemos fe, ¿ah? Somos cristianos progresistas, creemos que hay cosas, valores trascendentes, pero cuando te encuentras enfrente con gente que no tiene valores o que el valor que tiene es el de vender la patria y ser el que le meta la puñalada en la espalda al hermano que le dio cobijo, que le dio alimento, techo, educación, salud, ¿qué queda pensar? Pero por ahí me estás hablando también de los ciudadanos venezolanos que han recibido todos esos beneficios o que pueden tenerlos o que han gozado de la libertad que nuestra democracia les garantiza. Pero nosotros estamos penetrados por los paramilitares y de eso debemos hablar. Hablemos. Están en los barrios. El tema ese lo maneja todo el mundo, pero nadie va a fondo. Tú tienes conocimiento, yo tengo algunos, llevo 40 años dando clase ad honor en los componentes de las Fuerzas Armadas. Y di tú, con tu autoridad moral, con tu experiencia. Están en los barrios también, en ciertas zonas del país, y tienen la generosidad de Pablo Escobar. Ajá. Eso es una escuela. Pablo Escobar hizo experimento de justicia social dentro de su propio territorio, por eso lo defendían tanto los habitantes de los barrios más pobres de Medellín, donde finalmente pereció en unas circunstancias que no están todavía claras, al menos para mí. Pero aquí están dispuestos a asaltarnos. Entonces... ¿Y los tenemos adentro? Los tenemos adentro, sí. Yo espero... Somos pendejos. Aspirantes. Aspirantes. Sí. Pero hay otros que no lo son. Entonces, yo presumo que... ¿Qué falta? Tenemos las Fuerzas Armadas, pero al pelo. Ahora, ¿qué falta? Voluntad política. Alguien que asuma el costo de decir, vamos a limpiar la casa. Habilidad política, no, y podría ser un momento quizás hasta inoportuno. Si nos están linchando, a pesar de toda nuestra credibilidad y respetabilidad democrática no reconocida, imagina si nosotros aplicamos mano dura en algunos casos. Pero hay cosas que... Trump está chingo por meterle la mano a esto, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Claro, pero posiblemente quiera hacerlo a través... A través de algún esbirro. A través de los esbirros, a través de los vasallos que se encuentran dentro de la oligarquía
la clase dirigente colombiana. Y bien connotados. Cuéntame cómo está el panorama dándole la vuelta a América del Sur. Hay señales esperanzadoras en medio de altibajos. Por supuesto, en ese caso no son los altos, sino los bajos. Macri, que es otro muñeco de torta para la exhibición decorativa. Acá le llamamos Cacri. Podría ser Cacri, claro, él es de alta clase, pero de la alta clase que mete la mano donde no debe. Tenemos la esperanza de Lula, no la tengo clara. Yo todavía no sé si Lula puede ser candidato o no, porque de que gana, gana. E imagínate el nuevo equilibrio que le traería a nuestro continente tener en un extremo a López Obrador y en el otro a Lula. Y en el medio nosotros, garantizando la estabilidad de la democracia. Aquello que se trabajó en Mar del Plata, ¿sirvió para algo? Sí. Lo voy a decir en palabras del presidente Chávez. Mandamos al carajo. Eso es una proeza diplomática, eso es heroísmo diplomático. Jamás lo esperaban los gringos y no lo han perdonado. No están acostumbrados. Están acostumbrados, creo ¿cómo se dice? En bajar la cerviz. Yo ni siquiera sé cómo son los componentes Tú sabes, de nuestra estructura. Mira, voy a hacer un corte aquí porque me vino algo a la mente que no quiero perderlo. Un ciudadano ubicado en Estados Unidos tuvo el coraje cívico de decir: soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la universidad tal, facultad de medicina, Lo que tiene Chávez puede haber sido inducido por micropartículas radioactivas de alta densidad. Y yo pensaba, ¿no fue que Chávez se preguntó una vez que le invitaron a Bogotá a un banquete oficial, que la gente decía, miren el edecán que tiene Chávez, y era el que le traía la comida, ¿no? Y le acomodaba la silla. Y Chávez decía, ¿y por qué este hombre me atiende a mí? Bueno, para no hacerle un desaire a los dueños de casa. Yo estaba allí. Tú estabas allí. Eso a mí me dejó, lo tengo acá atravesado. Eso fue un escándalo. Cuéntame. Y además los dueños de casa decían, mira el edecán que se trajo Chávez. No, y Chávez decía, ¿por qué me pusieron a este hombre? Y además dijeron que era un miembro de la FARC. ¿Perdón? Dijeron que era un miembro de las FARC. Cierto. Entonces, es un insulto a la inteligencia de Chávez y de todos nosotros. ¿Qué jugada tan...? Me voy a guardar el calificativo. Pero el tipo estaba por allí y fue un personaje, aunque no es el único sospechoso. Pero además traerle la comida a un jefe de Estado, un tipo que nadie conoce. Y en ese territorio. Allí fallaron algunos controles. Por Dios, en ese territorio... Yo no quiero responsabilizar a nadie, pero esas cosas, lo mismo que probar la comida del líder, eso hay que hacerlo. ¿Y qué tal si ahí están las partículas radioactivas de alta densidad? Sí, puede haber sido otro lugar también. Hay algunos sospechosos. ¿Puedes contarlo? No quiero porque... Oca, no te desvíes. Puedo, no tanto por desviarme, sino que puedo cometer un error. En esta materia hay que ser muy preciso, pero yo estoy absolutamente convencido de que Chávez fue asesinado. Yo no tengo la menor duda. Lo hicieron de esa manera porque si el asesinato hubiera sido en una balacera, como el caso de Luis Carlos Galán, este país habría ardido. Pero se hizo de otra manera, muy mediática, poco a poco llegaban noticias de la evolución de su estado. Inclusive nos preparamos para perderlo. Y en efecto lo perdimos. Hubo un degradé ahí. Sí, entonces nos fuimos acostumbrando a que íbamos a perder a nuestro líder. Pero no me cabe la menor duda. Además, repito, Colombia es el primer país en el mundo en materia de magnicidio. Gaitán, Jaramillo, Pardo, Luis Carlos Galán, Antonio José de Sucre, Simón Bolívar, que ese falló, gracias a Manuela.
y a un coronel de la Legión Británica que perdió la vida resistiendo en una puerta para impedir que entrasen los conspiradores. Y el salto de aquel balcón. Y el salto del balcón, pero aparte de eso... Yo me fui hasta ese balcón, ¿no? Sí, fue un peregrinaje. Cientos de miles de líderes sociales. La racia total. Y siguen haciéndolo. Entonces no tengo la menor de duda. Ahí hay una escuela de asesinos, hay una cultura de asesinos y eso está en la alta clase, incubado en la alta clase dirigente oligárquica de Colombia. De ahí salen los asesinos o los que pagan a los asesinos. Yo me acuerdo, inolvidable, lo que conversamos con Luis Carlos Galán, así codo a codo, la última vez que pisé la embajada del hermano país. Y él vino acá. Sí. Era amigo nuestro. Claro. Y además me dijo, mira, Walter, yo voy contra todo esto. Y mira, este es mi teléfono, si no cumplo, me llamas y me mientas la madre. Una cosa así. Te repito lo de la ranchera mexicana, no tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, acudieron a asesinarlo, como en efecto lo hicieron. ¿Qué viene El que ahora? molesta lo matan. Sí, eso, y además sin ningún escrúpulo, porque, bueno, ya hablar de escrúpulo es una... Hay mucho dinero. Es una gilipollez, ¿no? Hay mucho dinero, entonces, y no es tan caro. Además, Pagarte $100.000 por matar a un jefe de Estado, pues hay dinero dispuesto para eso. ¿A dónde vamos? En este ambiente tan poco propicio a la dignidad, a la vergüenza. Yo creo que a la resistencia digna, a vencerlos con el paso del tiempo. Eso no es para mañana. Necesitamos más tiempo para seguir librando nuestro combate en todos los niveles y lograr derrotar fundamentalmente con el apoyo de recursos locales a los que están participando en nuestro linchamiento. El caso de Europa es una vergüenza. Por Dios. Los Estados Unidos, por supuesto, de suyo es una vergüenza. Se está desintegrando eso moralmente, a hojas vistas, ¿no? ¿Qué queda ahora? ¿Cuál es la reserva moral? Yo no sé, yo trato de imaginar... Bueno, siempre quedan las Fuerzas Armadas, pero eso es precisamente el caballo de Troya. Claro, yo trato de imaginar, por ejemplo, a una Francia ahora enemiga nuestra, primera vez en la historia. Bonissois Malipon. Exactamente. Con De Gaulle o con Mitterrand, dos gigantes, uno de derecha y otro de izquierda. De Gaulle cuando vino acá, y cómo fue recibido, y además, hay una cosa anecdótica, ¿no? Cuando vio aquel tremendo ambiente y aquella estructura que hay en la Avenida de los Desfiles, en donde están los próceres y todo aquello, el hombre llegó a decir, y me lo sé de primera mano, dice, Francia con todas sus responsabilidades militares no tiene nada como esto. Sí. Y cuando estuvo en Montevideo, fue ante la gigantesca estatua de Artigas y cayó un palo de agua de aquellos típicos del Río de la Plata, especialmente de la meteorología uruguaya, que son de campeonato, y el hombre mandó retirar los paraguas. Y le caía en el kepis aquel chorro de agua y el hombre firme y saludando. Tenía sus toques, ¿no? Hay una maravillosa obra que... perdón, y otra cosa. Y los tres grandes poetas de Francia que nacieron en Montevideo. Ah, sí. Superbiel, Lautréamont, todo aquello. El conde de Lautréamont, sí. Sí, de Uruguay han salido unos personajes, entre ellos Garibaldi, que no es francés, pero... Insólito, ¿no? Merecería hacerlo, lo que pasa es que Italia es tan grande que está bien con que... Sé que una anécdota colateral, no quiero perder esto, pero, por ejemplo, cuando los militares argentinos se tiran la parada de recuperar Malvinas, le ponen el nombre de un gaucho que había dado la gran guerra a los ingleses. Y en 24 horas pasan a llamarse Puerto Argentino en vez del nombre del gaucho, porque el gaucho era uruguayo. Pues. Las Malvinas dependían de la Capitanía de Montevideo. Sí. Se pagaban los sueldos, se mandaba tierra en barriles. Porque, bueno, cuando estuve en Malvinas comprobé unas cuantas cosas de eso. Pero cuéntame, ¿a dónde vamos? ¿Qué estabas diciendo algo muy importante y te saqué del rumbo? Como diré mi... ¿Tú sabes cómo hablamos tú y yo? Nos conocemos. Sí, ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿Medio siglo?
40 Mira, yo creo que hace como 40 o 50 kilos. Sí, 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 sí. Pero Cuando nosotros idealizábamos las campañas de Copey en la izquierda cristiana uruguaya, dice que se metían en los cerros y eso. Bueno, yo me recorrí todos los cerros, sí, pero no era la realidad, no era tan así. yo estoy recordando ahorita a mi maestro, no sé si él me aceptará como su alumno, pero yo lo acepto como maestro Hablemos de Calvani. Aristides Calvani. Yo subí cerros con Calvani, sin fotógrafo y sin periodista, sin testimonio, porque su condición humana lo llevaba a ser solidario con los pobres. Por supuesto, tenía algunas inclinaciones políticas puntuales del momento, de las cuales uno podría guardar cierta distancia, pero en general fue un buen cristiano. Era un buen faro, además. Sí, era un buen cristiano. Y tenía la madurez para manejar ciertos extremos, ¿no? Sí, Moderaba, morigeraba. yo lo recuerdo, por ejemplo, solidario con los militares peruanos. Eso no se sabe acá porque la memoria es muy mala, pero cuando La memoria también es muy selectiva en algunos lugares. con los militares peruanos, en tiempos de revolución en el Perú, él le ofreció solidaridad a esos militares. Se entendió muy bien con Edgardo Mercado Jarrín, que era el canciller. Sí, señor. Y aparte de eso, también fue muy solidario con Caldera cuando Caldera decidió denunciar el tratado comercial con los Estados Unidos. Eso es cosa para la historia porque uno puede ser muy de izquierda, muy progresista, pero hay ocurrencias o sucesos en el camino que uno no debe dejar de conocer. Y ese es uno de ellos. Y además todo eso nos sirve de inspiración para fortalecer nuestras energías y seguir luchando contra el imperio. El imperio es el enemigo, como la familia Santos, eso hay que tenerlo muy claro. Y el enemigo es la derecha. Esa derecha Que no tiene patria. que no tiene patria, enloquecida, que desde Europa nos está bloqueando. ¿Tú sabes lo que es impedirle a nuestra vicepresidenta que visite Europa? Porque yo entiendo que uno pueda dejar de visitar algunos países que no son poco atractivos, pero para quien tiene un nivel cultural, político, artístico, es una maldad privarlo de la oportunidad de inspirarse en el pensamiento progresista que Europa ha generado a lo largo de los siglos. La gente olvida eso también. Entonces tenemos en Francia un señor Macron que pertenece a esa generación de jovencitos bien vestidos y bien arreglados. A los que de Gaulle ni saludaría. No, en absoluto. Pues no, De Gaulle fue un gigante y Mitterrand. Es que tanto la izquierda como la derecha en Europa produjeron gigantes. Y nosotros produjimos también nuestros gigantes. Bueno, cuando uno va al Arco de Triunfo, lo primero que busca ya es el nombre de Miranda, ¿no? Miranda. Y está en un lugar. Y la estatua de Simón Bolívar a caballo junto al puente más bello del mundo, según dicen los que saben de eso. Una vez me encontré como dice el tango, un viejo almacén, caminando por ahí sin brújula por París y yéndome a las márgenes, ¿no? No a lo que va todo turista. Y me encuentro un viejo almacén como el del tango. Y con cosas pintadas a mano en viejas paredes, como se hacía antes, como también se hacía en el Río de la Plata. Y veo una cosa que dice, chocolate Chuao. Y digo, coño, esto es chocolate de Chuao. El de Chuao. Increíble. Para los desconocedores no es el de Chuao al lado del cafetal. No, no. Oniswaki Malipons. Exactamente. Mira, 2 minutos, cierra. Hazle honor a Liquiliqui. Yo estoy rabioso con la jugada sucia que nos están montando los hermanitos.
Pero no quiero inducirte a que cierres con eso. Cierra con lo que te dé la gana. 1 minuto y 40 segundos. Esos son como 3 cuñas de las que yo hacía. No, lo del liqui-liqui está muy bien. Yo tengo varios liqui-liquis. Yo hice la primera comunión en liqui-liqui. Le presenté mis credenciales al presidente Bongo de Gabón en África. Yo servía en... Todo. Tú serviste en todo el mundo. Estuve en el... Tu carrera diplomática creo que no la iguala en nada. el gran cumpleaños de la reina en los patios de Buckingham, vestido de liqui-liqui. Le dije que le presenté... ¿De qué color? Blanco, pero tengo de varios colores. Y le presenté credenciales al presidente Pastrana en Bogotá y al presidente Chirac en París. O sea, una prenda que yo aprecio. Por supuesto, yo me he visto de 1000 maneras, inclusive de las más informales. Voy a anotar una. Pero es una inspiración el liqui-liqui porque tú sabes que es mi nacionalidad, es mi cultura, es mi pueblo. El liqui-liqui es un símbolo de la nacionalidad. Sí. Y te voy a decir algo, anecdótico para cerrar. Yo tuve el honor de recibir, por decreto presidencial del presidente Caldera, la ciudadanía venezolana. Pero yo sabía que había un manual de venezolanidad para extranjeros de la época de Pérez Jiménez, ¿no? Ahí no se regalaban mucho las nacionalidades tampoco. Y entonces hay una pregunta con la que se raspa cualquiera, ¿no? Y yo pedí que me hicieran el examen de venezolanidad para extranjeros. Y entonces era en la esquina de aquí, en el Instituto de Mejoramiento Profesional de Magisterio, que lo crearon los uruguayos contratados de aquella época, los maestros uruguayos. Y entonces el hombre que me toma el examen me dice, pero tú eres el único en décadas que ha solicitado este examen, que además ya tienes la ciudadanía por decreto presidencial. Sí, pero no quiero que me la regalen, quiero que me hagan el examen, geografía, historia, lo que sea. Y una pregunta con que raspas a cualquiera, ¿cuál es la tela del liqui-liqui original? Manual de venezolanidad para extranjeros, que lo tengo en la oficina, de la época de Pérez Jiménez. Ese es el drill. Drill. Pero no, tú no encuentras un venezolano antes de este programa que sepa que el liqui-liqui original es de drill. No, está de moda el poliéster, pero para los mal vestidos. Se acabó el programa, ¿cierto? Pero déjame decirte que el drill, inclusive, aunque es irlandés, hay que vincularlo con la Legión Británica, sí, señor, cuyos soldados irlandeses participaron en nuestras batallas por la independencia de Venezuela, incluyendo la batalla de Carabobo. Bueno, para que veas que cifrino hay en todos lados. 30 segundos, señor director. Un día estaba con mi padre en una fiesta de Navidad, yo de pantalón corto, como los niñitos de antes, en una gran fábrica textil en la cual obrero que estudió de noche tenía un cargo altísimo. Me dice, ven aquí para que recuerdes esto el resto de tu vida. Vea esto, miles de kilos de el mejor casimir del mundo hecho con la lana uruguaya y la mejor tecnología. ¿Y sabes qué decía en el borde? Me dice, esto tienes que recordarlo toda tu vida. Made in England. Salían de Uruguay con el borde Made in England. Y dice, y los cifrinos, allá es los pitucos, sí, vienen con aquel peso oro de Uruguay. Mira, ¿qué te parece este traje? Me lo hice en Londres, casimir inglés. El viejo sacaba, sí, casimir inglés, lo hacemos nosotros acá. Imbécil. Otro aspecto del colonialismo cultural, ¿no? Sí. Bueno, agradecidísimo. No, yo también. 30 segundos. ¿Cómo ves el futuro inmediato? Gris luminoso. Bueno, digamos que meteorología complicada, pero techo alto para volar. Bien. Bien interpretado. Donde quiera que se encuentren, ex Fuerza Aérea. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.